Para hoy jueves continuamos con esta serie sobre la demonología y hoy vamos a estudiar la cuarta parte, la obsesión demoníaca. Pero recordemos que hasta acá ya hemos estudiado acerca de los espíritus inmundos, de lo cual trató la primer clase. Estuvimos estudiando cómo estos espíritus inmundos se comportaban, su naturaleza y algunas características de aquellas personas que habían sido poseídas por estos espíritus malignos. La parte 2 de esta serie estuvimos estudiando acerca de la posesión demoníaca. Vimos cómo Satanás, con todas sus huestes, en el tiempo del Evangelio, fue donde más se presentaron casos de posesión. Mateo, Marcos y Lucas nos registra muchas posesiones. Después de que la iglesia se establece, se registraron casos de posesión demoníaca y ya para el tiempo del apóstol Pablo ya habían pocos casos de posesión demoníaca para con las personas. La posesión demoníaca, como también vimos en esta segunda lección, cesó, o sea, ya no hay posesión demoníaca hoy en día porque no hay el poder para expulsar los demonios, y eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, que queriendo Dios más adelante vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. La tercera lección tuvo que ver con la opresión demoníaca, y en donde vimos que hay una diferencia entre la posesión demoníaca y otra cosa es la opresión demoníaca, que también está registrado ahí en las Sagradas Escrituras. Recordemos algunos versículos de la opresión demoníaca. Por ejemplo, Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 18, dijo: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La frase Satanás nos estorbó significa que Satanás oprimía al hombre, obstaculizaba la obra de Dios. Satanás es uno con sus huestes espirituales de maldad que tienen como único objetivo, como único propósito, es impedir que las personas lleguen al Evangelio, impide que el Evangelio avance, obstaculiza a las iglesias, pone tropiezo a los cristianos y hace que la obra del Señor, hermanos, tenga muchas y muchas dificultades. Pablo quería visitar la iglesia en Tesalónica, pero ¿cuál fue la opresión del diablo? Bueno, que Satanás los estorbó varias veces. Leíamos también, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 13, Romanos capítulo 15, versículo 22, donde dice que los planes del apóstol Pablo, los cuales él tenía en mente, pero había sido estorbado, dice ahí Romanos capítulo 1, versículo 13, que dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y en el versículo 22 de Romanos 15, Pablo también dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Hay otro ejemplo en la Biblia de la opresión que el demonio ejerce en la humanidad. Y este versículo es muy claro, que Pablo escribe en 2 Corintios 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Bueno, todos nosotros sabemos. El Dios de este siglo es el enemigo, es Satanás. ¿Y qué ha hecho él? Pues ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Pues para que no conozcan el evangelio. Ustedes no se imaginan, hermanos, el poder tan grande que tiene el enemigo y cuántas cosas Satanás hace. Pablo habla de las maquinaciones del diablo y todo eso orquestado, todo eso está muy bien organizado con un único propósito:
que el hombre no llegue a conocer el Evangelio, que el hombre no conozca la verdad, no conozca la luz, que no llegue a ser salvo. Por este versículo podemos decir que el enemigo número uno de la humanidad no es nada más y nada menos que Satanás, con todas sus huestes espirituales de maldad. Bueno, vamos entonces con la lección número 4, que tiene que ver con la obsesión demoníaca. Ya hemos visto entonces en qué consiste la posesión demoníaca, hemos visto también en qué consiste la opresión demoníaca, y otra cosa que es necesario, hermanos, estudiarla y que es igualmente aterradora, es esto de la obsesión por las cosas de las tinieblas. Aquellos que tienen una idea en su mente muy arraigada y muy inquietos por las cosas de las tinieblas, por todo lo que tiene que ver con lo demoníaco, lo oscuro, lo perverso, con todas las huestes espirituales de maldad. Ahora, ¿qué queremos decir con la obsesión demoníaca? Bueno, en la posesión demoníaca, una persona es tomada realmente por un demonio. Vimos nosotros que eso es aterrador, cómo los demonios ataban el espíritu del hombre, por decirlo así, secuestraban al espíritu del hombre y tomaban posesión de la persona y tenían el control absoluto de su cuerpo. Eso es la posesión demoníaca. Pero la obsesión demoníaca es que una persona está solamente intrigada por el tema de la demonología, sea la Biblia o sea de otra manera. Bueno, alguien dijo, un espiritista muy famoso, medium, Ben Alexander, dijo, ser poseído significa estar controlado por el demonio, pero la persona que está obsesionada con los demonios cree que tiene un demonio, pero en realidad no lo está. Hay un sinnúmero de, digámoslo de esta forma, alimentadores impíos o influencias que hacen que las personas estén obsesionadas con el tema de la demonología. Vuelvo y digo, con todo lo relacionado con el diablo. Sin duda, hermanos, Satanás usa todos estos medios. Satanás usa todos estos recursos para ayudar su causa, que no es para nada santa, una causa perversa. Por eso Pablo no se equivoca al escribir cuando dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Mira, hermanos, uno de los recursos demoníacos y que a Satanás le ha salido muy bien la artimaña, le ha salido muy bien la maquinación, es que a través de la televisión y de los libros, de los medios de comunicación, él ha hecho su propaganda. Por ejemplo, uno de estos recursos son las novelas. En las librerías, usted encuentra un gran número de libros, de escritos que tienen que ver con lo oculto. Equinoccio es uno, ha sido un libro famoso. El gran libro de Satanás también, los versos satánicos, todas estas novelas y otras han llegado a ser bestsellers en el mundo hoy en día. Y esto revela, hermanos, el número alarmante de libros que dan importancia a lo oculto, a lo demoníaco. Hay libros escritos acerca de exorcismos. Hay libros muy bien escritos sobre brujería. Hay libros también que tratan el tema del satanismo. Y tal literatura, si aún podemos decir que eso es literatura, está llena de violencia, de inmoralidad y una cantidad de ritos, costumbres, prácticas diabólicas. ¿Y cómo puede alguien comprar un libro tal?
¿Cómo puede una persona interesarse en tal escritura y preguntarnos, no verse afectada adversamente en su mente? Bueno, nosotros debemos recordar un pasaje de la escritura que está en el Antiguo Testamento y es este, dice ahí, hermanos, Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Dice la escritura, tal es él. ¿Cómo puede una persona estar leyendo estos libros y no verse afectado en su mente? Realmente, y sin temor a equivocarnos, cuando las personas se interesan por estos temas y empiezan a indagar y a buscar, van a ser muy afectadas en su mente. Porque Salomón dice ahí en el versículo, somos lo que pensamos. ¿Y qué es lo que pensamos? Pues nosotros alimentamos nuestra mente a través de los medios de lo que vemos y de lo que oímos. Y si nosotros estamos constantemente, o si una persona está leyendo este tipo de material, obviamente es basura para la mente y va a estar obsesionado con las cosas ocultas. Miles de personas están obsesionados con los demonios y esto es a causa de las novelas que hoy en día más se venden. Hay otro recurso, hermanos, y es Hollywood con sus películas. Este es un medio demoníaco. Los programas de televisión y las películas que se enfocan en las cosas ocultas. Hay muchas películas especiales también y, digámoslo, de televisión que han sido tomados de los libros y lo han hecho películas. Hay una que era una novela, era un libro, es un libro y hicieron una película. Se llama El bebé de Rosemary. Esa película es muy antigua, pero esa película, su trasfondo es el ocultismo. Por ejemplo, El Exorcista también había sido un libro y lo convirtieron en película. Ya han sacado cualquier cantidad de películas. Entonces, hermanos, mire, Hollywood es capaz de intensificar el horror del mundo de los demonios con toda clase de habilidad artística. Y es horrible, hermanos, lo que a veces Hollywood presenta, demostrando o queriendo mostrar al mundo todo lo que tiene que ver con lo oculto. Muchas personas ven estas películas y creen, algunas, que han sido poseídas por entidades malignas. Es indecible el daño psicológico que ha producido a las masas, especialmente en las películas, cuando se observan tales documentales, tales cortometrajes. Es más, ha habido reportajes en donde los mismos actores que han participado en la edición de estas películas se han visto tremendamente afectados por haberse involucrado en todo el tema que tiene que ver con lo oculto. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros entonces de este punto? Hay un salmo que debemos considerar, Salmo 101, versículo del 1 al 3. Salmo 101, versículo 3 y 4. ¿Qué dice el Señor? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Bueno, ¿qué debemos nosotros hacer con relación a esto? Este tipo de películas, cortometrajes, series y hasta casos de la vida real que los presentan, documentales. Bueno, nosotros debemos procurar, hermanos, no ver ese tipo de material. A veces hemos caído nosotros en el error de ver este tipo de películas, pero la verdad, hermanos, todo lo que tiene que ver con lo demoníaco, nosotros debemos hacernos a un lado también de este tipo de cosas. Bueno, hay otra cosa que a Satanás también le ha salido muy bien y es la música. No se escapa la música de lo que tiene que ver con lo demoníaco, con lo oculto. Bueno, la música
que ha sido un don que se ha dado a la humanidad. Y hay una música muy linda, hay música que tiene armonía, buena letra, buenos mensajes. Y usted sabe que la música a todos nosotros nos afecta de una manera u otra. Por ejemplo, usted está de mal ánimo, usted tiene un mal día o está deprimido, usted pone música y eso lo relaja. O usted, por ejemplo, está alegre y pone cierta clase de música y bueno, a usted también le dan deseos de moverse, de bailar. Hay música que a usted le alegra el momento y quiere usted disfrutar de esa música. Bueno, todas esas cosas, hermanos, en realidad han sido buenas para el hombre. Y la música, la verdad, es hermosa. Pero cuando se usa, como en este caso que les estoy mostrando, que utilizan la música para propagar las cosas ocultas, es algo muy delicado. Un caso de eso, hermanos, del efecto que tiene la música en nosotros, es el caso de David con el rey Saúl. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 16 hasta el versículo 23, pero simplemente vamos a leer dos versículos. El versículo 16. En el caso de Saúl, la Biblia nos dice que un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Buscaron a alguien para que pudiera consolarlo, y ese alguien fue David. Versículo 16 dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Aquí podemos decir nosotros lo que yo les he venido diciendo acerca de la música. La música tiene un efecto en todos y cada uno de nosotros, en nuestro ánimo, en nuestro estado de ánimo. Aquí, por ejemplo, el caso de David. Entonces David hizo eso, lo escogieron a él, y las veces que el espíritu malo venía sobre Saúl, dice el versículo 23, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La música puede crear buenos sentimientos, un buen estado de ánimo, pero también la música ha sido la causa de inspiración para crear bestias salvajes. Eso es la causa de la fuente de inspiración que Satanás también, hermanos, ha usado para promover las cosas demoníacas. Hay varios artistas famosísimos de la música pesada que admiten que han estado envueltos en el mundo espiritual. Hay música en donde sus mensajes proclaman al príncipe de las tinieblas, a Satanás. Las drogas, el sexo, la violencia, el suicidio, y son temas retorcidos que algunas canciones de la música pesada, del rock pesado, incluyen en sus letras. Bueno, exactamente, hermanos, cuando uno mira esta industria de la música, es suficiente evidencia para uno convencerse de que las personas, generalmente los jóvenes, están involucradas y están obsesionadas con el mundo oscuro, con el mundo demencial de la moderna música pesada. Bueno, ¿y qué de los juegos? Cada uno de nosotros ha tenido tiempo lúdico para divertirse. Hay juegos muy interesantes, pero hay otros juegos que también se ha hecho con el propósito de relacionarse o tener contacto con lo oculto. Ben Alexander llama a la tabla Ouija, que ha sido el juego más vendido. ¿Usted se puede imaginar en eso? El juego más vendido, el juego de mesa más vendido, que las personas se interesan para comprarlo, es el de la Ouija. Y se ha llamado a la Ouija, hermanos, como la puerta a lo oculto, la puerta al mundo oscuro. Este hombre
Alexander testificó que realmente no hay poder en la tabla o en el trípode, sino que el poder está en la persona que permite que aquellos espíritus del mundo lo controlen. Y la verdad de esto es así. Usted puede encontrar información en la internet de personas que han tenido experiencias con demonios y el contacto y la puerta que tuvieron para estos espíritus inmundos ha sido la tabla Ouija. Es más, hermano, la tabla Ouija la usan como puerta del espiritismo y las prácticas ocultas. Las personas empiezan jugando de una manera inocente, pero luego experimentan que sus escritos son por otras personas. Cuando este espíritu malo usa las manos de las personas para escribir mensajes y mensajes aterradores. Bueno, este es uno de los juegos que ha sido muy popular entre las personas, entre los jóvenes. La tabla Ouija, hermanos, es una forma de adivinación. Muchas personas la consultan con el propósito de conocer qué pasará en el futuro, para obtener información también secreta del mundo de los espíritus. Eso podría ser llamado un tipo de sesión, un tipo de espiritismo. Y vuelvo y digo, hermanos, esto es un instrumento de Satanás. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Vamos a leer varios pasajes del Antiguo y del Nuevo, con lo que tiene que ver con el espiritismo. No solamente de la Ouija, sino, por ejemplo, las sesiones de espiritismo. Hay países en donde usted va al centro de la ciudad y encuentra casas espiritistas. Aquí se lee las cartas, aquí se lee la bola de cristal, la suerte, se lee las manos, la quiromancia, todo ese tipo de cosas, la santería, la brujería. Y entre todas estas cosas hay una brujería que dicen que es muy pesada, que es el vudú, que lo practican en África o lo practican, por ejemplo, hay un país aquí en República Dominicana, en Haití, ¿sí? Que son muy propensos a tener todo este tipo de cosas, consultar a los muertos. Entonces hay personas que se han involucrado en esto, en rezos, en amarres, en maldiciones, en brujería, en hechicería, en hacerle mal a las personas. ¿Por qué? Porque son obsesionadas por el mundo del oculto. Pero ¿qué dice la Biblia con relación a esto? Bueno, vamos a leer dos pasajes del Antiguo y uno del Nuevo. En el Antiguo Testamento, Dios había prohibido a su pueblo practicar las cosas ocultas. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12, dice la ley de Moisés: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y otro versículo en el texto de Levítico, Levítico 19 y Levítico 20. Levítico 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y dice ahí idolatría, hechicerías, dice el versículo 19, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Dice en el versículo 20, idolatría y qué, y hechicerías. La palabra hechicería implica una cantidad de cosas. Los que, por ejemplo, consultan el horóscopo en el periódico, o los que van a visitar una adivina para que les pronostique el futuro, o que les diga qué tienen que hacer, o para ganarse el número en la lotería, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué dice el versículo 21? Pablo dice:
cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de ¿quién? De Dios. Y la ouija, como lo veíamos ahora, tiene que ver con eso, con la adivinación, con la hechicería. Hay otro juego, hermanos, muy famoso, que se llama Calabozos y Dragones. Este juego ha sido muy popular, le encanta a los jóvenes. Ha sido llamado la forma más popular de brujería en América hoy día. Es más, hermanos, hasta el momento, y la cifra va sumando, ya ha pasado más de 4 millones de personas, la mayoría adolescentes y también adultos jóvenes, juegan este tipo de cosas. Y se ha reportado, y la gente ha estado un poco prevenida, porque los medios de comunicación han prevenido acerca de las consecuencias de este juego, el cual ha sido responsable acerca de docenas de asesinatos y suicidios. Y este juego ha desencadenado el despreciable mundo de los demonios. Y este juego, según los psicólogos, ha estimulado la tortura, la estrangulación, el sacrificio humano, el asesinato, el sadismo, las maldiciones de enfermedades y otra forma de violencia entre los participantes. Algunas personas, desafortunadamente, están cumpliendo literalmente estas fantasías demoníacas con todas estas cosas que el mundo ofrece. Por eso, hermanos, estas cosas que yo les estoy mostrando, libros, novelas, películas, música, juegos, y súmele que ya hoy en día hay congregaciones dedicadas al satanismo, ni se diga de las sectas satánicas, ni se diga de los círculos cerrados, ni se diga de las sociedades secretas, las sociedades ocultas que practican todo este tipo de cosas perversas y demoníacas. Son verdaderas prácticas ocultas que hoy en día no están tan ocultas porque están a la evidencia de las personas, pero son prácticas ocultas porque tienen que ver con lo demoníaco, con la magia negra, la astrología, los fetiches, los talismanes, adivinar la suerte, sesiones espiritistas, brujería, quiromancia, espiritismo, la percepción extrasensorial, los dibujos, la propaganda, lo oculto, los muñecos de vudú, los inciensos, la superstición excesiva, prácticas religiosas que enfatizan el emocionalismo a lo oculto, la misma adoración de Satanás, los que leen las cartas de tarot, todas esas prácticas relacionadas, hermanos, todo eso, detrás de todas esas cosas está el enemigo, Satanás. Por eso, hermanos, no podemos nosotros ignorar y dejar de hablar de la obsesión demoníaca. Todas estas cosas que las personas compran, leen, ven, practican, es porque están obsesionadas con lo oculto. No es que estén poseídas por el demonio, porque como leíamos en las clases anteriores, una cosa es la posesión demoníaca, otra cosa es la opresión demoníaca y otra cosa es la obsesión demoníaca. Y en este respecto, hemos visto que el mundo entero, una gran cantidad de personas, está obsesionada, intrigada por lo oculto y consumen este tipo de material. Bueno, este personaje es muy conocido, pero algunos lo desconocen. Este hombre se llama Anton Szandor LaVey. Y Anton Szandor LaVey es declarado un satanista 100%. El hombre escribió la Biblia satánica. Esta Biblia se puede conseguir, y no estoy diciendo que vaya y se la compre, pero la pueden conseguir en Amazon, la pueden conseguir en librerías, tiene venta libre, no hay ningún problema. Pero esta Biblia, hermanos,
llena de conjuros, rezos, maleficios, oraciones a Satanás, ritos satánicos, cómo celebrar una misa satánica, cómo celebrar ceremonias al diablo. Esta es una Biblia satánica. El hombre se ha vuelto muy famoso. Se ha vuelto muy famoso. Hay un libro que se llama el Micromicrón, algo así, Microman, algo así. Y es un libro también satánico, bastante delicado y profundo en lo que tiene que ver con temas del ocultismo. Y la gente es feliz comprando esta clase de material. Pero no yendo muy lejos, en nuestro país, en Quimbaya, en el Quindío, hubo un retirado de la policía, fundó la iglesia satánica. Y algo particular, hermanos, este personaje recaudó dinero de todo el mundo que enviaron su apoyo económico para que este hombre hiciera su proyecto de levantar un lugar, un local en donde pudiera él realizar sus ritos satánicos. Este es el personaje. El hombre se ha envuelto en problemas judiciales porque pues la Iglesia Católica y algunos otros grupos han dicho que esto no se puede aceptar. Pero bueno, él ha apelado a la Constitución diciendo que en la Constitución de Colombia está la libertad de culto, que todo mundo puede escoger qué cree. Entre esas, renunciar a su fe y volverse lo contrario, en este caso ocultista. Y creo que el hombre ha ganado algunos debates que tienen que ver con la prohibición de este tipo de centros, pero ahí está el hombre con su lugar y hace sus sesiones. Sí, en Armenia, en Quimbaya, está el hombre. Bueno, diablo, hermanos, Satanás tiene poder, mucho poder, no lo podemos ignorar. Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, dice la Biblia que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Por qué le mostró todos los reinos del mundo? Porque le pertenece. Satanás ha ganado a todo el mundo, con todas sus artimañas y con todas sus tretas y con todas sus maquinaciones, como Pablo lo declara en 2 de Corintios. Y en 1 de Juan, muchos años después de la tentación de Cristo, por allá en el año 90, 95 después de Cristo, el apóstol Juan escribió que aún el mundo seguía bajo el poder del maligno. 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pablo también lo dijo en Efesios 2, versículo del 2 al 3, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. ¿Cómo se le llama? Príncipe. ¿De qué? De la potestad. La palabra potestad significa que él tiene un dominio, él tiene autoridad, no es cualquier ser, no es cualquier individuo como para tomarlo a la ligera o como para hacer burla de él. Satanás es el enemigo número uno del hombre. Satanás a nadie ha hecho bien, Satanás a nadie le ha tendido la mano para ayudarle. Satanás nunca le ha dado pan al hambriento, nunca ha vestido al desnudo, ni de beber al sediento. Satanás a nadie ha sacado del hoyo. Satanás, al contrario, quiere es que el hombre se pierda eternamente y hace todo lo posible para que su cometido se cumpla. Pero dice ahí que Satanás opera, dice en el versículo, el espíritu, porque es un espíritu. Satanás no tiene un cuerpo físico. Y no es como lo pinta, por ejemplo, los medios de comunicación, con cachos y con cola, con pezuña. Es una forma muy cantinflesca para referirse a alguien que es un espíritu. Y dice ahí, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una vez escuché yo decir a alguien que el diablo hace parte de la mitología,
que el diablo era simplemente leyenda urbana de aquellas culturas antiguas. ¿Qué está diciendo con eso? Que Satanás no existe ahora, que Satanás era una leyenda. Eso era un cuento de viejas. Eso no es un cuento de viejas. Satanás no es cualquier cosa como para ignorarlo. Pablo y Juan decía que opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Ahí es donde él hace su trabajo. Caldo de cultivo es aquel que no obedece al evangelio. Versículo 13, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que usted y yo no nos hemos escapado. Usted y yo hemos sido hijos del diablo. Usted y yo hemos sido inducidos, hemos sido manipulados, hemos sido influenciados por el espíritu que hay en el mundo, el espíritu de la potestad del aire, y que operó en nosotros. Pero dice ahí en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Pero no todo está perdido, hermanos. Aun cuando Satanás tiene poder y mucho, y quizás tiene ganado a más de medio mundo, hay una opción para uno liberarse, y es a través de la fe en Jesús. Pablo dice en Colosenses 1, 13 y 14, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vuelve Pablo y utiliza la palabra potestad, dominio. Ahí estamos nosotros. Nos habíamos hecho parte de la potestad del dominio ¿de qué? De las tinieblas. ¿Y qué hizo Jesucristo con nosotros? Pues nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces la Biblia habla de dos lados, habla de dos condiciones, habla de dos lugares: la potestad de las tinieblas y el reino de Cristo. ¿En dónde está usted? Bueno, no todo está perdido, como les dije. Hay una opción si una persona se ha visto involucrado o ha practicado todo lo que tiene que ver con el ocultismo, o está obsesionado con las cosas ocultas, con lo misterioso y con lo satánico. Déjeme decirle que hay una alternativa de salvación, y es que la persona puede encontrar, como dice el versículo 14, redención. ¿Qué significa la palabra redención? Liberación. Una persona necesita liberarse del satanismo, de toda esa cantidad de cosas ocultas, pero esa redención viene por su sangre, la sangre de Cristo, en el cual va a alcanzar el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque estar en las tinieblas, practicar todas las cosas que tienen que ver con las tinieblas, las aquí señaladas, el ocultismo, el espiritismo, es un pecado religioso del cual la gente se tiene que arrepentir, y van a alcanzar el perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos, no solamente perdona pecados de inmoralidad, sociales, familiares, también perdona pecados religiosos como lo es la hechicería, la brujería y todo lo que tiene que ver con lo oculto, con lo demoníaco. Una persona entonces, ¿cómo puede llegar a ser salva en la sangre de Cristo? Bueno, Pablo, ahí mismo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Una persona que ha practicado el ocultismo, que está obsesionada con lo demoníaco, puede alcanzar la salvación en Cristo. ¿Cuándo? Cuando esa persona se bautice. Y en el bautismo es sepultada con Cristo, y en el bautismo resucita con Cristo y se ha levantado de entre los muertos. Estando muerto en pecado, Jesucristo le perdona todos, como dice la última parte del versículo 13, todos los pecados, incluyendo todos aquellos relacionados con lo demoníaco,
con el ocultismo, con el espiritismo, todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Espero, hermanos, haya sido claro. Y en esta serie de la demonología vamos a estudiar la próxima clase, queriendo Dios, si nos da vida y salud, un tema muy interesante que tiene que ver con el atamiento de Satanás. Alguien me dijo, bueno, hermano, si Satanás ha sido atado, la Biblia dice en Apocalipsis 21 que fue atado, y Cristo en la cruz venció al diablo, como dice Hebreos 2:14, quitando el imperio de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Estos atamientos que están registrados en la Biblia, ¿cómo es posible que Satanás hoy en día siga teniendo influencia? ¿Cómo es posible que Pablo diga que el mundo sigue bajo el poder del maligno? ¿Cómo es posible que Juan diga que el mundo entero está bajo Satanás y que Satanás sigue operando en los hijos de desobediencia? Entonces, ¿está atado o no está atado? Bueno, esto es el tema para la próxima clase y están todos invitados. La parte número 5 de esta serie de la demonología, y vamos a estudiar el atamiento de Satanás o los atamientos de Satanás, porque son varios, y así poder entender esta verdad registrada en las Sagradas Escrituras.